Buenas tardes, compañeros y profesora. El día de hoy les voy a exponer acerca de la fenomenología que corresponde a la actividad integradora síntesis y bueno, yo elegí la fenomenología. Como introducción tenemos que la fenomenología es fundada por Edmund Husserl a principios del siglo XX. Se presenta como una corriente filosófica que busca una fundamentación ilógica del pensamiento, centrándose en la descripción de la experiencia consciente. En este ensayo se exploran las ideas centrales de la fenomenología, analizando su método, la crítica al positivismo y su impacto en la comprensión de la realidad, que es lo que veremos a lo largo de este video. El método fenomenológico, Husserl, en su afán por lograr una fundamentación rigurosa del conocimiento, propone un método que se reconoce como reducción fenomenológica. Y bueno, este método consiste en suspender el juicio sobre la realidad externa y concentrarse en la experiencia consciente en el fenómeno tal como se presenta en la conciencia. La reducción de la fenomenología tiene tres puntos. En primer lugar está la suspensión del juicio, que se debe de poner entre paréntesis la realidad externa, las creencias previas y las teorías científicas, así para acceder a la experiencia pura y originaria. En segundo lugar tenemos la concentración de la conciencia. Se debe dirigir la atención a la experiencia consciente, a las estructuras esenciales de la percepción, la conciencia y la intencionalidad. Y por último, tenemos la descripción del fenómeno, que se debe de describir el fenómeno tal y como se presenta en la conciencia, sin prejuicios ni interpretaciones. Tenemos también la crítica al positivismo. Y bueno, aquí tenemos una pequeña cita y dice, el positivismo considera que solo lo que se puede observar y medir es real, rechazando la posibilidad de un conocimiento metafísico o trascendente. Husserl afirma que la realidad no se reduce a lo observable, sino que la experiencia consciente tiene una estructura propia que debe ser explorada. Para Husserl, la conciencia no es solo un espejo más pasivo de la realidad, sino que es un acto constituido que da forma a la experiencia. Además que la fenomenología tuvo un impacto, ya que su enfoque en la experiencia consciente ha permitido una comprensión más profunda de la naturaleza humana, la realidad y el sentido de la vida. Tenemos que la fenomenología también tuvo críticas. A pesar de su influencia, ha sido objeto de diversas críticas desde las otras perspectivas filosóficas. Tenemos que el positivistas como Augusto Comte consideran que la fenomenología es un enfoque demasiado subjetivo y que no se basa en la observación y la verificación empírica. Argumentan que la fenomenología se pierde en la introspección y no ofrece un conocimiento objetivo del mundo. Tenemos también el realismo. Aristóteles criticaba la reducción fenomenológica y argumentaba que la conciencia no puede aislarse de la realidad externa y que la experiencia consciente siempre está relacionada con el mundo real. Para los realistas, la fenomenología ignora la existencia de un mundo objetivo que es independiente de la conciencia. Tenemos el pragmatismo, donde William James criticaba la fenomenología por su enfoque en la esencia de la experiencia, argumentando que la filosofía debe centrarse en las consecuencias prácticas de las ideas y en su utilidad para la vida. La fenomenología se pierde en la búsqueda de un conocimiento abstracto que no tiene ninguna aplicación práctica. Y por último tenemos el materialismo. Karl Marx critica la fenomenología por su enfoque idealista y dice que la realidad se reduce a la materia y que la conciencia es un producto del cerebro. Y bueno, aquí tenemos pues un pequeño pensamiento que dice que la fenomenología como movimiento se dio de manera estricta por los trabajos de Edmund Husserl. Sin embargo, su método es bastante interesante de cómo lo redacta en los textos de lectura. Y tenemos una pequeña cita que dice, es un saber de evidencia, sin embargo, el método o camino adecuado para hacernos poseedores de un saber evidente, como la descripción fenomenológica, lo cual en su sentido originario es la ciencia.
Por último, como conclusión tenemos que el método Husserl de la fenomenología es un paradigma que pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos. Tiene una relación fundamental con la idea de la conciencia y la percepción. Para Husserl, la conciencia no es un espejo pasivo que refleja la realidad, sino que es un acto constitutivo que da forma a la experiencia. La percepción no es simplemente una copia del mundo exterior, sino un proceso complejo que involucra la intencionalidad de la conciencia. Y bueno, dejo aquí las referencias y muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado.